Abordaremos lo correspondiente a la unidad 4, legislación aduanera nacional e internacional. Los subtemas será lo que es la legislación aduanera en el marco de la integración económica centroamericana, Cauca y Recauca. Para ello es importante definir lo que es el Cauca, pero antes que es de esto es importante referir que no es una ley frecuentemente mencionada a la sociedad nicaragüense como la ley de tránsito o la ley laboral, que diariamente se escuchan citas de los artículos en las noticias o radio. Debido a esta, nuestra sociedad desconoce el proceso e importancia de la ley aduanera. Es en diciembre de 1984, los países centroamericanos firman el convenio de modificación de los derechos arancelarios, a la importación y aplicación de medidas, el cual derogan el convenio centroamericano de equiparación de gravámenes a la importación a partir de septiembre de 1985. Esto dio prácticamente libertad a los países de gravar sus importaciones de la manera que éste les fuese más conveniente a los intereses individuales de cada nación. Este convenio establecía acordar un nuevo código y un nuevo reglamento, los cuales se conocen como Cauca y Recauca. Entonces podemos definir que el Cauca es el conjunto de disposiciones reglamentarias aplicables a los medios de transporte y a las mercancías objetos de comercio internacional, así como a las personas que intervienen en la gestión aduanera. El ámbito de aplicación es de ese código y del reglamento será el territorio aduanero. Sus normas serán aplicables a toda persona, mercancías y medio de transporte que crucen los límites del territorio aduanero de los estados parte. Para ello es importante también determinar que las zonas de libre comercio es el régimen jurídico que otorga ventajas a los asociados, entre los cuales permite la exportación de los subproductos y le reconoce autonomía tarifaria frente a terceros países, es decir, lo que es la Asociación Europea de Libre Comercio, esta. La unión aduanera. En este régimen se eliminan los gravámenes y otros obstáculos o limitaciones al comercio exterior entre los países que forman la unión y se aplica una tarifa uniforme frente a los países que constituyen parte integrante del sistema. El mercado común constituye la forma más completa de integración. A la coordinación de la unión aduanera se agrega las coincidencias tales como inversiones, productos, salarios, moneda común que permite la libre circulación de las mercancías, servicios y capital. La zona franca es el área de terreno que esté físicamente delimitada, sujeta a un régimen fiscal especial establecido, en la cual personas jurídicas autorizadas podrán instalarse en dichos terrenos a efectos de dedicarse a producción y comercialización de bienes para la exportación libre de gravámenes, así como la prestación de servicios vinculados con el comercio internacional. Existen tres tipos que son los industriales, comerciales y servicios. Estas son zonas francas internacionales. Los puertos libres es el área determinada, segregada del territorio aduanero nacional y separado de este por medio de barreras naturales o artificiales, en el cual se permite que mercancías no excluidas especialmente pueden ser introducidas sin pago de derechos aduaneros ni otros gravámenes internos. Las, las mercancías como tal o las mercaderías no causarán el pago de impuestos de importación, pero sí la tasa aduanal. Para ello, el mar territorial es aquella zona marítima contigua a las costas o a las aguas nacionales. Las aguas nacionales, entonces las podemos definir como aquellas masas de aguas totalmente comprendidas dentro de los límites de un estado, como lo son los ríos, los lagos, los mares interiores, golfos, bahías, rodeados por el territorio de un estado y cuya entrada no excede de 6 millas de amplitud, y los canales que se encuentran dentro del territorio de un estado y cuya condición jurídica se asimila a los de los ríos. El espacio aéreo es aquel que cubre el territorio de la República de Venezuela hasta el límite exterior del mar territorial y esté sometido a su soberanía. El territorio aduanero y territorial político, el territorio aduanero es el territorio en el cual las disposiciones de la legislación aduanera de un estado son plenamente aplicables al territorio nacional. Excluido de este hecho de territorio aduanero, supone que la parte del territorio político tiene que ver y no está contemplado como ámbito nacional de validez del régimen aduanero. La parte de lo que es el territorio nacional del Estado forma parte de la parte del territorio aduanero de otro Estado.
y el propio Estado ha decidido liberar a determinado sector de su territorio el régimen aduanero a través de lo que conocemos nosotros como los puertos libres y lo que son las zonas francas. Hablando un poco sobre lo que son los entes reguladores, es importante también detallar que de conformidad a los artículos 6 y 7 del Convenio sobre Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, faculta al Consejo de Ministros de Integración Económica para administrar y dirigir el régimen arancelario y aduanero centroamericano. De igual forma puede adoptar decisiones que se requieren para el funcionamiento de dicho régimen y aprobar los actos administrativos del subsistema económico. El objeto tiene como establecer la legislación aduanera básica de los estados partes conforme a los requerimientos de mercado común centroamericano y de los instrumentos regionales de la integración, en particular con el convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano. Hablando un poco sobre el régimen y origen como tal de las mercancías, podemos referir que el origen de estas mercancías centroamericanas se efectuará conforme lo establecido en el reglamento. Si las mercancías provienen de terceros países con los cuales los estados partes hayan suscrito o suscriban acuerdos o tratados comerciales internacionales de forma bilaterales o multilaterales, se aplicarán las normas contenidas en los mismos. El artículo 43 del Código Aduanero dispone del origen de las mercancías, la determinación, ámbito de aplicación, criterios para la determinación y demás procedimientos relacionados con el origen de las mercancías centroamericanas se efectuarán conforme a lo establecido en el reglamento. En lo relacionado con el origen de mercancías de terceros países con los cuales los estados partes hayan suscrito o suscriban acuerdos o tratados comerciales internacionales, bilaterales o multilaterales, se aplicarán las normas contenidas en las mismas, tal como lo referíamos con anterioridad. Entonces, para ello es importante mencionar que el valor en aduana, según el artículo 44 del Código Aduanero, dispone que el valor de aduana constituye la base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios a la importación, conocido como DAI, de las mercancías importadas o internas al territorio aduanero de los estados partes. Dicho valor será determinado de conformidad con las disposiciones del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y las del capítulo correspondiente en el reglamento. El valor en aduana será aplicable a las mercancías importadas o internadas, estén o no afectas al pago de tributo. El artículo 187 hace referencia a la valoración aduanera para los efectos de este artículo y del capítulo que se desarrollan las disposiciones del acuerdo, así como las disposiciones procedentes del ordenamiento jurídico regional en materia de valoración aduanera de las mercancías. El 188 habla sobre los elementos de valor en aduana. Además de estos elementos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 8 del acuerdo, también formarán parte del valor en aduana los elementos siguientes. En primer lugar, los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. En segundo lugar, los gastos de carga, descargas y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. Y tres, el costo del seguro a los efectos de los literales A y B del presente artículo se entenderá por puertos o lugar de importación el primer puerto o lugar de arribo de las mercancías al territorio aduanero. El artículo 189 refiere sobre las tarifas cuando alguno de los elementos enumerados en los literales 1, 2 y 3 que anteriormente se mencionó fueron gratuitos, no se contraten o no se efectúen por medio de servicios propios del importador, deberá calcularse su valor conforme a las tarifas normalmente aplicadas. Para los efectos del párrafo anterior, el importador debe determinar la cantidad adicional en concepto de gastos de transporte, cargas, descargas y manipulación al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías objeto de valoración conforme a las tarifas que se debe de suministrar o facilitar al servicio aduanero. Por los medios que estos establezcan, de igual manera se debe de cumplir y dichas tarifas serán las normalmente aplicadas por las empresas de transporte registradas ante el servicio aduanero, tanto para el traslado de mercancías de las mismas especies o clases
Para el caso del costo de seguro, el importador deberá determinar la cantidad a adicionar al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías objeto de valoración conforme a las tarifas que suministrará el servicio aduanero. Dichas tarifas serán las normalmente aplicadas por las empresas de seguro a las mercancías de la misma especie o clase. En cuanto a las obligaciones aduaneras, tenemos las tributarias y no tributarias. En las tributarias tenemos los tributos exigidos en las importaciones o exportación de mercancía. El artículo 41 hace referencia a aranceles. Dice que el arancel centroamericano de importación del convenio sobre el régimen arancelario aduanero centroamericano es el instrumento que contiene la nomenclatura para la clasificación oficial de las mercancías que sean susceptibles de ser importadas al territorio de los estados partes, así como los derechos arancelarios a la importación y las normas que regulan la ejecución de su disposición. El sistema arancelario centroamericano SAC constituye la clasificación oficial de las mercancías de importación y exportación a nivel centroamericano. El arancel centroamericano de importación está constituido por el sistema arancelario centroamericano SAC y los correspondientes derechos arancelarios a la importación como el DAI. El código numérico del SAC está representado por 8 dígitos que identifican los 2 primeros del capítulo, los 2 siguientes a la partida, el tercer par a la subpartida y 2 últimos a los incisos. La identificación de las mercancías se hará siempre con 8 dígitos de dichos códigos numéricos. La presente edición incluye las modificaciones a los derechos arancelarios a la importación aplicables en el marco de Tratado General de Integración Económica Centroamericana, Tratado de Libre Comercio de la República de Nicaragua y los Estados Unidos Mexicanos en columna DAIMEX y Tratados de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana en la columna DAIDOM. También contiene los impuestos internos establecidos en la ley número 453, que es la ley de equidad fiscal publicada en la Gaceta Diario Oficial número 82 del 6 de mayo del año 2003 y decreto número 46-2003, reglamento de la ley número 453, ley de equidad fiscal publicada en la Gaceta Diario Oficial 109 y 110, del 12 y 13 de junio del año 2003 respectivamente, y acuerdos interministerial número 02-2003 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MIFID-MACFOR, publicada en la Gaceta Diario Oficial 218 del 17 de noviembre del año 2003. Las modificaciones o enmiendas a la nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, incluyendo sus notas explicativas que en el futuro sean aprobadas por el Consejo de Cooperación Aduanera, así como las modificaciones a los derechos e impuestos que graven las importaciones de mercancías derivados de las negociaciones internacionales y las reformas fiscales se darán a conocer a través de los medios correspondientes. Y las obligaciones no tributarias son restricciones y regulaciones no arancelarias cuyo cumplimiento sea legalmente exigible. En cuanto a la parte de los servicios aduaneros, es importante referir que esta está constituida por órganos de la administración pública de los estados partes, facultados para aplicar las normas sobre la materia, comprobar su correcta aplicación, así como facilitar y controlar el comercio internacional en lo que le corresponde y recaudar los tributos a que esté sujeto el ingreso a la salida de mercancías de acuerdo con los distintos regímenes que se establezcan. Para ello sus funciones son generación de la información oportuna, la fiscalización de la correcta determinación de los tributos y la prevención y represión cuando las corresponde aplicar o incurran en cualquier tipo de infracciones aduaneras. En cuanto al nacimiento de las obligaciones tributarias aduaneras, en primer lugar podemos mencionar al momento de la aceptación de la declaración de mercancía en los regímenes de importación o exportaciones definitivas y sus modalidades. En segundo lugar, al momento de la aceptación de la declaración de mercancías en los regímenes de importación o exportación definitiva y sus modalidades. En el tercero, en la fecha. Para ello es importante señalar que esta puede ser de la comisión de la infracción aduanera penal, en la fecha del comiso preventivo cuando se desconozca fecha de comisión o en que se descubra la infracción aduanera penal si no se puede determinar ninguna de las anteriores. Y podemos mencionar una cuarta que es cuando ocurra la destrucción, pérdida o daño de las mercancías o en la fecha en que se
descubra cualquiera de tales circunstancias, salvo que éstas produzcan por caso fortuito fuerza mayor. En cuanto a la determinación de las obligaciones tributarias que estábamos haciendo referencia, es importante que se hable sobre los conceptos como tal y definir que la determinación de obligaciones tributarias es el acto por el cual se fija la cuantía de los tributos exigidos. Las personas a las que se les corresponde efectuar la determinación son los declarantes o sus representantes bajo el sistema de autodeterminación y cumplir con los demás requisitos y formalidades que se requieran necesarias para la aplicación del régimen que corresponda previa a la presentación de la declaración ante el servicio aduanero. Los medios de extinción de la obligación tributaria aduanera, en primer lugar, se da con el pago sin perjuicio de los posibles ajustes que puedan realizarse con ocasión de verificaciones de las obligaciones tributarias. En segundo lugar, por compensación. En tercer lugar, por prescripción. Y por cuarto, por aceptación del abandono voluntario de mercancía y por adjudicación en públicas subastas o mediante otras formas de disposiciones legalmente autorizadas de mercancías abandonadas. En cuanto al recauca, podemos referir que según la resolución número 224/2008, se aprueba el reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Su objeto tiene como principal desarrollar las disposiciones del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. El ámbito de aplicación es que se aplica de manera o de modo uniforme en la totalidad del territorio aduanero de los estados partes. Los tipos de control, aquí tenemos los controles permanentes, los controles previos, los controles inmediatos, los controles posteriores al levante de las mercancías, la cual vamos a abordar en unidades posteriores con mayor detalle para poder también abordar la parte de las infracciones y las sanciones y procedimientos de penalización que nuestro Código Penal tiene establecido en caso de violentar todos estos requisitos y procedimientos previamente establecidos.